En los anales de la historia, pocos destinos eran tan inciertos como el de un campesino medieval. Su vida, atada a la tierra y al señor feudal, pendía de un hilo invisible. ¿Era su destino una elección o una condena? Hoy desvelaremos una verdad brutal, un secreto oscuro que marcó a generaciones. Hablaremos de cómo los hombres eran arrancados de sus hogares para servir en guerras que no eran suyas. La libertad era un lujo inalcanzable. Prepárense para un viaje al pasado, donde la voluntad individual se disolvía ante el poder. Descubriremos la cruda realidad del reclutamiento militar medieval, una historia de obediencia forzada y sacrificio. Olviden las campañas de reclutamiento modernas, con sus promesas de gloria y aventura. En la Edad Media, no había carteles atractivos ni folletos persuasivos. La llamada a las armas era un decreto, no una invitación. Era una cuestión de poder absoluto y necesidad imperiosa. El señor feudal, dueño de vidas y haciendas, simplemente exigía su cuota de carne de cañón. La guerra no era un juego de héroes, sino una obligación feudal. El heraldo, con su voz resonante, era el portador de la fatal noticia. Recorría aldeas y pueblos, proclamando el edicto del Señor. Sus palabras eran el presagio de la desgracia para muchas familias. La noticia se extendía como un incendio forestal, sembrando el pánico. Los rumores volaban de boca en boca, cada uno más aterrador que el anterior. La desesperación se apoderaba de los corazones. Intentar escapar era una quimera, una fantasía peligrosa. Las consecuencias de la desobediencia eran severas, a menudo mortales. El brazo de la ley feudal era largo y despiadado. Los campesinos sabían que no había refugio, no había escondite. La única opción era presentarse, resignados a su suerte. La vida en el campo era dura, pero la guerra era una sentencia. El heraldo terminaba su proclama, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Las miradas se cruzaban, llenas de miedo y resignación. Otro grupo de hombres sería sacrificado. La maquinaria de guerra se ponía en marcha, implacable. Los hombres eran meros engranajes en un sistema brutal. Su destino ya estaba sellado. Una vez anunciada la leva, los hombres de la aldea eran reunidos. Se congregaban en la plaza, bajo la atenta mirada de los capataces. La tensión era palpable, el aire denso de incertidumbre. No todos eran aptos para la guerra, aunque la necesidad fuera grande. Había criterios, por rudimentarios que fueran, para elegir a los futuros soldados. La fuerza física era primordial. Se buscaban hombres robustos, sanos y, sobre todo, obedientes. La lealtad ciega era más valiosa que la habilidad con la espada. Un soldado sumiso era un soldado útil. La edad era un factor crucial, ni muy jóvenes ni muy viejos. Se preferían hombres en la flor de la vida, con experiencia en trabajos agrícolas. La fuerza bruta era un activo. Los capataces examinaban a cada hombre con ojos críticos. Buscaban signos de debilidad o enfermedad. Un cuerpo fuerte era una promesa de resistencia en el campo de batalla. Pero la cualidad más buscada era la sumisión incondicional. Un hombre que cuestionara órdenes era un peligro. La disciplina era la columna vertebral de cualquier ejército. Aquellos que no cumplían los requisitos no eran liberados. Su destino podía ser aún más sombrío, relegados a trabajos forzados. La vida del campesino era siempre una condena. Algunos eran rechazados por su fragilidad, otros por su edad. Pero la mayoría era seleccionada, marcada por el destino. La criba era implacable, sin espacio para la piedad. Los elegidos sentían el peso de la espada sobre sus hombros. Su vida anterior se desvanecía, reemplazada por la incertidumbre. El camino hacia la guerra comenzaba. Los campesinos tenían mucho que perder: sus familias, sus tierras, sus vidas.
La idea de abandonar todo era desgarradora. El miedo a lo desconocido era abrumador. Las despedidas eran escenas de profunda tristeza y desesperación. Esposas e hijos se aferraban a sus hombres, sabiendo que quizás no los verían más. Las lágrimas fluían sin consuelo. La resistencia era mínima, casi inexistente. Algunos intentaban esconderse, otros huir a los bosques. Pero la vigilancia era estricta y las redes de espías eficientes. Las consecuencias de la rebelión eran terribles, ejemplares. La desobediencia se castigaba con la muerte o la mutilación. El mensaje era claro. No había escapatoria. Se contaban historias de hombres que desafiaron el sistema. Sus destinos eran un recordatorio sombrío para los demás. La libertad tenía un precio demasiado alto. Un hombre que intentó huir fue capturado y ejecutado públicamente. Su cuerpo, exhibido como advertencia, heló la sangre de todos. El terror era una herramienta de control. La familia del desertor también sufría las represalias. Sus tierras eran confiscadas, su hogar destruido. La lección era brutal y efectiva. Así, la mayoría se resignaba a su suerte, con el corazón encogido. La supervivencia de sus seres queridos dependía de su obediencia. La elección era una ilusión. El miedo era un arma más poderosa que cualquier espada. Aseguraba la sumisión de los reclutas. La resistencia era un lujo que nadie podía permitirse. El entrenamiento era un proceso brutal, diseñado para quebrar el espíritu. Los hombres comunes debían transformarse en máquinas de guerra. La humanidad era un estorbo. Las jornadas eran interminables, la disciplina férrea. Los castigos eran constantes, a menudo sádicos. El dolor era el maestro más efectivo. El objetivo era anular la voluntad individual, crear una unidad cohesionada. Los hombres debían obedecer sin cuestionar, sin pensar. La obediencia era la única virtud. Cualquier fallo en el entrenamiento podía significar la muerte. Un error en la formación, una debilidad, era una sentencia. La supervivencia dependía de la perfección. Los sargentos eran implacables, sus gritos resonaban en el campo de instrucción. No había piedad para los débiles o los lentos, solo los más aptos sobrevivían. El campo de batalla era el culmen de este horror, un lugar de caos, muerte y desesperación. Allí, el miedo, la valentía y la locura se mezclaban. El estruendo de las armas, los gritos de los heridos, el olor a sangre. La realidad superaba cualquier pesadilla. La vida era barata, la muerte omnipresente. Los hombres luchaban por sobrevivir un día más, una hora más. La camaradería nacía de la necesidad, de la desesperación compartida. Eran hermanos en el infierno. Muchos caían, sus vidas truncadas en un instante. Otros regresaban, marcados para siempre por el horror. La guerra dejaba cicatrices imborrables. La gloria era un concepto ajeno a la mayoría de los soldados. Su recompensa era la supervivencia, si tenían suerte. La realidad era mucho más cruda. El campo de batalla era un crisol de emociones extremas. El terror paralizante, la furia ciega, la desesperación absoluta. La humanidad se desdibujaba. Los que sobrevivían a la batalla no eran los mismos. Habían visto el abismo, y el abismo los había mirado a ellos. La inocencia se perdía para siempre. La experiencia en combate era una lección de humildad. Recordaba a los hombres su insignificancia. Eran peones en un juego de reyes. El reclutamiento medieval era una imposición, un destino ineludible. La vida de miles de hombres estaba en manos de otros. Su voluntad no importaba. Esta historia nos recuerda el inmenso valor de la libertad, la capacidad de elegir nuestro propio camino, de forjar nuestro destino. Un privilegio que a menudo damos por sentado. Apreciemos la libertad de decisión, un tesoro invaluable.
Es un derecho que debemos proteger y defender. La historia nos enseña su verdadero precio. Si esta inmersión en el pasado les ha conmovido, les invitamos a reflexionar. La historia es un espejo que nos muestra quiénes fuimos y quiénes podemos ser. Si desean seguir explorando los rincones más oscuros de la historia, suscríbanse. Dejen un me gusta si este viaje les ha parecido fascinante. Compartan este video con otros curiosos y, por supuesto, déjennos sus comentarios con sugerencias para futuros temas históricos. Su participación es vital para seguir desenterrando estas verdades. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Hasta la próxima vez, cuando desvelemos otro capítulo olvidado. La historia nos espera.